política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. Primero, durante el combate a la guerra sucia y posteriormente en el combate a las drogas, en el centro de la discusión está el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas en general. Hay denuncias documentadas sobre crímenes extrajudiciales y excesos. Este tema es central ahorita en México y pues vamos a hablar del asunto en esta ocasión. De entrada, Ignacio, ¿cuál es tu valoración? Sobre todo que ahorita se esté poniendo en el foco una y otra vez la participación del ejército en estos asuntos. Creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en referirnos a este tipo de involucramiento del ejército como institución. Si bien a través de las décadas se les ha documentado material suficiente para verlo de esa forma, pero también podríamos verlo como facciones dentro de la milicia que han estado presentes en estas historias oscuras a lo largo de la historia, ¿no? Basta recordar que cuando comienza o cuando se decreta la prohibición de las drogas en los Estados Unidos, que es en el contexto de la Segunda Guerra, más o menos, los primeros plantíos, las primeras plantaciones de adormidera, de marihuana, en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, que es esta frontera entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, pues estaban bajo rectoría de algunos mandos del ejército mexicano, comenzando por quienes ostentaban también el poder público en aquellos años, en esa mitad del siglo pasado, ¿no? Y de ahí en adelante, me parece que se ha tejido una narrativa, hablando ya concretamente sobre el tema del narcotráfico, en el que se coloca a los narcotraficantes o a las estructuras del narcotráfico por encima de una institución como el Ejército Mexicano, cuando pues eso a todas luces no solamente es imposible por una capacidad de logística, de estrategia, de números y de poder bélico, incluso también los aparatos de inteligencia. Pero bueno, así está construida la narrativa y al mismo tiempo han habido o hemos habido periodistas, académicos, activistas que han ido documentando justamente lo contrario. Vuelvo a repetir, no sé si al ejército como institución, pero sí a segmentos, facciones del ejército mexicano. Sí, mira, es que pensando un poco en este tema de las Fuerzas Armadas, casi me vino a la mente por sexenios, ¿no? O sea, a partir de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, se da todo este proceso de la guerra sucia, que poco a poco familiares y activistas han ido documentando y que en este momento está teniendo un protagonismo ese tema, ¿no? Entonces, a la par, digamos desde la etapa de Zedillo, durante los gobiernos del PAN, Peña Nieto y actualmente con López Obrador, y todo indica que seguirá con la señora Sheinbaum, vemos la participación del ejército en actividades de combate a las drogas, pero en todos los casos se van documentando una y otra vez acciones que rebasan el papel de, digamos, de ser de realizar actividades de seguridad. Hay una serie de crímenes documentados que están siendo puestos a la luz y con
una impunidad absoluta, ¿no? Desde el gobierno si recordamos, por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón, pues hubo, bueno, una serie de acciones, matazones. Bueno, el caso de Ojinaga, pues que era un caso el caso de en Chihuahua muy simbólico. Y en el caso de Nuevo Laredo, que tenemos gente cercana que ha documentado uno a uno los casos donde se cometen esos asuntos. Y precisamente como yo coincido contigo, más que como instituciones, son personajes o grupos, facciones de las Fuerzas Armadas, porque no nada más es el ejército, es la Marina y ahora la Guardia Nacional también. Sí, yo creo que habría que comprender, bueno, no comprender. Habría que leer cómo son las cosas de una manera mucho más contextual, más compleja. Digo, porque a final de cuentas, la idea predominante es que hay narcotraficantes, ¿no? Cárteles de la droga, que ellos son los malos siempre de cualquier historia. Y por el otro lado están las instituciones, sean cuerpos de seguridad pública, locales o federales, o las propias Fuerzas Armadas, ya metidas en el combate a estas estructuras del crimen. Pero la cosa no es así, no es un blanco y un negro. Yo siempre he dicho que aquí no hay buenos ni malos, sino hay grandes intereses, ¿no? Y el narcotráfico como tal, siempre lo he leído, bueno, siempre es un decir, los últimos 25 años lo he leído y lo he analizado, más bien como un fenómeno, no solamente con este grado de complejidad, sino también como un asunto que se toma de pretexto para avanzar con ciertas agendas que interesan sobre todo al lobby de los energéticos, ¿no? De la industria extractivista. Ahora bien, pues esto no nada más es andar como diciendo, o sea, los dos hemos documentado un montón de casos, de hechos, en los últimos 30 años o más, porque aunque usted no lo crea, comenzamos muy chavitos, no es que estemos demasiado rucos, pero que nos ha tocado estar allí, en los lugares donde suceden las cosas, en el momento en que suceden las cosas. No solamente en la Sierra de Chihuahua, por ejemplo, o en Sinaloa, o en Michoacán, o en Tamaulipas, ¿no? Pero vamos a tomar algunos casos. Por ejemplo, recuerdo uno, cuando allá a fines de los 90s, Halliburton, el gran gigante de la industria de los energéticos estadounidense, hace una exploración para encontrar como un yacimiento conectado a lo que es la cuenca de Eagle Ford, que es el yacimiento de gas de lutitas más grande que se descubrió hasta entonces, que está en el sur de Texas, que es lo que genera lo que los gringos llaman el gas shale, ¿sí? Bueno, entonces, pues, ¿qué encuentran en la parte noreste del país? Lo que abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y alguna partecilla del norte de Veracruz. Pues dos cuencas, dos remansos, el de la cuenca de Burgos y la cuenca de Sabinas. Entonces, a partir de ese momento hay un involucramiento porque hay una información privilegiada que entonces le toca al gobernador saliente y posterior director de Pemex, Rogelio Montemayor, famoso por aquel Toalla Gate, ¿no? Y ahí se comienza a idear lo que a la postre será el primer clúster minero petrolero del país. ¿Por qué? Porque nada más en Coahuila estaban hablando de ganancias por, digamos, administrar la superficie, ya no la sustracción, de más o menos una derrama de 44 mil millones de dólares a una década o algo así. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En 2004 me toca a mí hacer un recorrido con parte de personal de Pemex Exploración por los caminos de terracería entre Tamaulipas y Nuevo León. Y no pasaron ni 10 minutos cuando ya estábamos abordados por patrullas militares. Y eso que íbamos en camionetas rotuladas, con gente plenamente identificada,
a todos nos pidieron identificación, en fin. Eso ocurre allí y ocurre en cualquier camino de terracería. O sea, no hay una parte del territorio nacional que no esté bajo vigilancia, sea oficial o no. Entonces, los meses siguientes a eso que estoy platicando es cuando se comienza a crecer esta onda de los Zetas y de cómo, acuérdate que secuestraban a un montón de alcaldes regionales. Sí. Y todo el mundo hablaba que los Zetas y que no sé qué. Cuando yo voy y hago ese trabajo en campo, pues te das cuenta que quienes estaban operando eran federales, Claro. o algunos militares incluso. Y ese mismo patrón se repitió en Chihuahua, en Michoacán, en Guerrero, claro, en Sonora, ¿sí? Entonces, bueno, en Veracruz. Estamos hablando pues de una cuestión institucional, no lo sé, pero de un involucramiento que se ha documentado, así sea a cuentagotas, pero de manera persistente, de miembros o de militares metidos en este tipo de acciones criminales. Sí. Desde luego, ahí están, y es algo ante lo que se han cerrado los gobiernos, no sean locales o sean federales, y sean del color que sean, sea PAN, sea PRI o sea Morena. Mira, precisamente en ese sentido, yo recuerdo una entrevista que me tocó hacer al alcalde de Tepalcatepec, en Michoacán, en plena arranque de la estrategia de Calderón, de la famosa guerra contra las drogas. Y él nos contaba que estaban pues en la defensa ya precisamente de que los Zetas entraran a la zona. Ellos se supone que estaban aliados con la familia Michoacán y tal. Este alcalde casualmente es hermano de otro personaje que también es conocido en la región, que le llaman el abuelo. Bueno, el abuelo es uno de los personajes implicados con el chino, con Shen Liyegong, desde el inicio, antes, incluso esto durante el gobierno de Fox. Bien. Bueno, y este alcalde me decía que un general destacamentado en Irapuato era el que les estaba dando la capacitación militar en manejo de armas y todo, o sea, a todo el grupo de Tepalcatepec, es decir, a los que después fueron las autodefensas, pero que terminan en esa cosa, en esas zonas grises que acaban siendo pues, grupos que siguen traficando y que manejan las minas y todo ello. Tiempo después me tocó también documentar cómo de estos grupos estaban explotando precisamente las minas. Y llegó un grupo, digamos, de los adversarios, que después fueron los famosos caballeros templarios, estaban enviando barcos con cientos o miles de toneladas de hierro a China. Es decir, vas viendo cómo se va concatenando redes, ¿no? Donde ves siempre la presencia de algún mando o mandos militares que posiblemente lo hacen de manera grupal o personal o junto con los grupos del crimen y estas actividades de extractivismo que no nada más del tráfico de drogas. Fíjate, Michoacán es un caso interesante porque no es como se narra finalmente, ¿no? Exacto. Es una conjunción de múltiples familias históricas que han estado operando ahí durante décadas. Exacto. Pero no nada más hay, vamos a llamar ciertos elementos, ¿sí? Castrenses ahí metidos. No, están también autoridades locales y desde luego gobernadores. Mira, todos los gobernadores. Hay una actividad clandestina y por consiguiente ilegal en la sustracción de que se navega después, ¿no? Por el océano, de muchos minerales con algunos países africanos, ¿sí? Así es. Y bueno, de eso no se da cuenta, y esto es parte de ese contexto que complejiza mucho el fenómeno criminal en México. Ahora, citando cosas que me tocó a mí cubrir
Por ejemplo, vamos a 2009, 2008, 10 en Chihuahua. De pronto se corre una narrativa. Fíjate, hay un par de municipios, los conoces bien, que son Guadalupe, Distrito Bravos y Praxedis Guerrero, que son municipios que colindan con el de Juárez, Sí. y que bordean el río Bravo de este lado, ¿no? Entonces, esa era la vieja zona agrícola de la región, De la zona, sí. que primero se ve socavada por la industria maquiladora, que por ahí van y hacen los desechos y, en fin, modifica no solamente el territorio, sino la cultura social de esa región. Entonces, eso se vuelve, con el paso del tiempo, pues un punto de cruce, y aquí sí vuelvo a decirlo entre paréntesis, no es que cruce toda la droga por un punto determinado de la frontera común. Digo, eso es una cosa que dicen en Estados Unidos, y que el 70% y que no sé qué, pero bueno, ese es un dato que nunca han podido comprobar, número uno. Entonces vamos a decir que hay una actividad de cruce de droga, de armas, de personas por esa región de la frontera entre Chihuahua y Texas. Pero cuando la guerra de Calderón, entrecomillado esto, hay un éxodo mayor al 70% de los habitantes en esa región. Y ahí hay muchos relatos en donde se involucra lo mismo, criminales con militares, ¿sí? Pero sobre todo había una región más septentrional, más hacia lo profundo del desierto, ¿no? Rumbo a Ojinaga, donde no hay nada. Hay 2 que 3 ranchos semivacíos por allá, en donde se reportaban presencias de grupos armados, de comandos, ¿no? Sí. No de chavos con armas, no, de comandos, de gente con traje de campaña, yéndose a ocupar estos ranchos dispersos en esa inmensidad de territorio. Y tú comenzás a preguntarte por qué, ¿sí? Y bueno, el por qué es porque allí también hay petróleo, hay gas, Claro. ¿sí? Y desde luego se estaban proyectando megaestructuras, no solamente de ferrocarril, no solamente de carreteras, sino de el que iba a constituirse en el cruce fronterizo más grande de la frontera común, más grande que Laredo, más grande que Tijuana, más grande que Juárez, ¿no? Y bueno, eso termina finalmente atorándose por una combinación de factores. Uno, la depreciación del petróleo, de los hidrocarburos en general. Y 2, porque el gas de lutitas finalmente perdió fuelle, ¿sí? Sí. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Las organizaciones de la sociedad civil que estaban constituidas previamente por el tema de los feminicidios, por la desaparición de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, de pronto se ven forzadas a entrar en una cuestión que ajena a eso, que es cuando comienzan a desaparecer, a torturar y asesinar a una multitud extraordinaria de jóvenes, ¿no? Y también a una creciente cantidad de mujeres jóvenes. Y fíjate cómo era la lógica. Los sobrevivientes de esos ataques comienzan a narrar cómo no los capturó ningún porque luego les pegaron las cartulinas ahí. No, sino que se los llevaban a la base militar para torturarlos. Algunos los dejaron por muertos, otros los dejaron vivos. Pero a partir de ese momento, las ONGs, los activistas, cuando había un reporte de desaparición, iban y se colocaban afuera de la base militar, del cuartel militar, regimiento motorizado de la ciudad, porque estaban casi plenamente seguros de que ahí los tenían dentro. Entonces, esto no es mitología, esto no es suposición, esos son los hechos que nos ha tocado cubrir,
que hemos atestiguado Y se han dado en casi todos los y estados. que se ha publicado Ahí también. es donde Ahora, acaban los familiares claro, exigiendo la presencia de sus ahora es un tema familiares. sensible, es muy sensible, Claro, porque, pues digo, hay un miedo fundado, pues, o sea, no se menciona, vamos, ¿no? Es muy delicado, es muy riesgoso hacerlo. Y cuando se aborda el tema hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que hacerlo no con especulación, sino con lo que se ha publicado, con lo que se ha podido documentar y con las revelaciones que, aunque se sabía, han comenzado ya claro. a imprimirse, como es el caso de los vuelos de la muerte, por ejemplo. Sí. Sí, precisamente esa parte a mí me interesa mucho también subrayar el hecho de que eh, pese a la documentación de casos muy concretos y que se han ido poniendo a la luz, sigue habiendo una impunidad brutal en los casos, porque para empezar, prácticamente todos los presidentes, incluido Andrés Manuel López Obrador, eh, que él fue, digamos, el que en campaña bueno, su larguísima campaña antes de ser presidente siempre fue bastante crítico con el tema del ejército, pero una vez que llegó, pues cambió totalmente el discurso. Y los presidentes se convierten en una suerte de miembros de seguridad de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cualquier exceso que cometen siempre es protegido por el presidente, ¿no? Y acaban, con una declaración, acaban tratando de cerrar los casos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese ha sido uno de los grandes fallos. No hay mecanismos de control sobre las Fuerzas Armadas, prácticamente. Y luego, eh, la reacción del ejército, de la marina, cuando hay denuncias, pues han sido incluso pues, agresivas y hacen campañas negras en contra de quienes denuncian o bien usan el Pegasus, ¿no? Este programa para espiar contra gente, lo que a mí ya se me hizo un exceso, digamos, en este sexenio que terminó es el caso de Alejandro Encinas, ¿no? Claro. Que es el subsecretario que tenía a su cargo precisamente todos los temas que tenían que ver con derechos humanos, del rescate de esos casos de violaciones graves, ¿no? De excesos, de crímenes de lesa humanidad, y acaba siendo espiado con Pegasus, es decir, el ejército espiando a un funcionario del gobierno del propio presidente López Obrador, puesta por López Obrador, y el presidente termina dando el espaldarazo al ejército. Entonces, digamos, son ese tipo de excesos que que se cometen por parte del ejército y no hay consecuencias, ¿no? Entonces, a mí esa parte se me hace, digamos, la más delicada porque lo único que provocas es carta blanca, ¿no? Para Mira, que se cometan hay estas que decir cosas. también, porque uno piensa en el ejército como una institución con un mando completamente vertical, que en la teoría así es, pero en los hechos es una burocracia y un enjambre Claro. bastante... De intereses Sí, sí, y sí. Entonces, y los generalatos, ¿no? porque dentro Los estamentos. dentro de las propias Fuerzas Armadas o concretamente dentro del Ejército, la Marina, en fin, existen también pugnas, hay confrontaciones, ¿no? Que se conocen muy poco, porque también hay muy pocos periodistas y hay muy pocos académicos que se puedan investigar este tipo de temas. Eh, pero sí hay, por ejemplo, o sí hubo en el pasado generales como de zona, ¿no? Comandantes de zona, como ahorita recuerdo un caso de los que me tocó cubrir, que fue cuando en la segunda zona militar estaba a cargo del general Polito. Sí, bueno, ya no recuerdo ahorita el Sí. nombre bien, tampoco lo voy a googlear, pero estamos hablando hace 20 años más o menos, ¿sí?
cuando Tijuana tenía como secretario de Seguridad Pública a un teniente coronel en retiro, Julián Leizaola, que yo no sé si recuerdas, pero hacen una limpia de capitanes en la policía de Tijuana. Yo hice una entrevista, una de las pocas entrevistas que Leizaola concedió a un medio mexicano, porque era el prototipo de policía, de jefe policíaco que según Calderón se necesitaba. Multi reconocido en Estados Unidos, en fin, pero una de las pocas entrevistas que concede un medio mexicano me la ofrece a mí, que en ese tiempo yo escribía era parte de la unidad de investigaciones del Universal. Y posteriormente, será cosa un año después, voy y me entrevisto con unos 8 o 9 capitanes que Leizaola secuestra y tortura en la base militar, en la sede de la segunda zona, en Tijuana. Todos ellos van presos después de torturárseles por sus supuestos nexos con el narcotráfico. El ex ombudsman de Baja California, devenido en activista, que hasta donde me quedé hoy es delegado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Baja California, lo buscan y él ya venía desde hace tiempo documentando este tipo de excesos cometidos por militares y también por el jefe policía, el ex jefe policíaco. Él encabeza las contrademandas y finalmente logra sacar, porque además no había evidencia alguna que se aportara, y documenta, acredita la tortura de la que fueron sujetos, logra sacar a todos estos ex capitanes. Y posteriormente yo me entrevisto con 9 de ellos, ¿no? Creo que en total eran 23 o algo así. Yo veo a 9 o a 11, ya no recuerdo bien. Y eso también se publicó en su momento. Y bueno, esto es apenas una muestra de cómo es tan intrincado el tema cuando se deja de ver como buenos, malos, cárteles, autoridades, que es una narrativa que se nos ha impuesto desde Washington y que ha sido, desde luego, por conveniencia, consolidada por las propias autoridades mexicanas. Y a partir de ahí, pues por una playa de académicos y periodistas también. Claro, ¿no? se reproduce a pie juntillas este discurso, pero como decimos, son estamentos, estructuras, redes que tienen mucho más complejidad y que no hay tanta frontera en realidad. Hay más bien bastante cohesión entre una y otra. Sí, y bueno, ya hablamos de activistas, de promotores de derechos humanos que lo mismo están en la montaña de Guerrero, que ahora en la península, en Yucatán, en Chiapas, que han estado en Michoacán, en Baja California, en Chihuahua. Es decir, todos estos conjuntos de defensores de los derechos humanos que también han padecido las consecuencias de su activismo. Y bueno, sí, hay testimoniales, hay documentos, hay muchas cosas, pero creo que como ninguno, o como pocos, muy pocos, uno de esos defensores, Raimundo Ramos, fundador, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha sido ex periodista, ha sido probablemente el único que sí pudo rescatar documentos fílmicos, más allá de testimoniales, que pues dan cuenta de este tipo de atrocidades o de crímenes que involucran a elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos una conversación con él, una entrevista en donde pues él nos contará lo que ha documentado y bueno, lo dejamos así, es decir, es no solamente su versión, sino lo que él como activista además pues ha podido documentar. Es un testimonio valioso porque efectivamente si alguien tiene información
directamente de los casos es Raimundo. El 22 de agosto de 2024, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dio a conocer el fallecimiento de Armando Hernández Gallardo, un jovencito menor de edad que, que fue baleado por militares y apenas 2 días después falleció. Entonces, quien presenta la denuncia, documenta el caso, es nuestro invitado Raimundo Ramos. Y pues este es el caso más reciente de Raimundo. Nos gustaría que nos hablaras de este caso, pero sobre todo de lo que te ha tocado a ti documentar sobre los excesos que han cometido Fuerzas Armadas, ya sea Ejército o Marina, sobre todo en la región de Nuevo Laredo, que es donde ha habido casos graves. Sí, con mucho gusto, compañeros, amigos, Alejandro e Ignacio. Me voy a ir 2 décadas atrás, Sí, cuando empieza su gobierno Vicente Fox. En aquel tiempo se da la descomposición del viejo sistema policial y Fox llega con la ilusión, o nos vende la ilusión, de que la parte de la justicia y de la seguridad se va a transformar drásticamente, se va a profesionalizar. Había heredado de Ernesto Zedillo la Policía Federal Preventiva, que era una policía militar, y entonces nos vende la idea de que incluso va a desaparecer la Policía Judicial Federal para crear la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Y así poco a poco ir sustituyendo con militares a los ministerios públicos, los comandantes de plaza de la vieja Policía Judicial Federal, y también hace uso del ejército mexicano, de los GAFES. Para esto, durante su sexenio, crea aquel programa muy mediático que creo que empieza en Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, o en Tijuana, que le denomina México Seguro. Y México Seguro era enviar militares y agentes federales, es decir, hacer operativos en las fronteras, porque decía que en las fronteras empezaba la criminalidad y desde las fronteras se incursionaba a territorio nacional. Entonces, el primer intento como de sacudir la estructura policíaco-criminal es de Vicente Fox. Y curiosamente, y no entiendo todavía las razones, no sé si fue muy prudente o fue o nadie lo tomaba en serio, pero de acuerdo a las estadísticas, el sexenio de Vicente Fox es el de menos violencia en el país, es el más pacífico, por llamarle de alguna manera, y donde la tasa de homicidios pudieron pasar dos cosas: que no hicieron un registro real, puntual, o simplemente que no ocurrió tanta muerte violenta como va a suceder en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y por supuesto en este mismo sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya con la AFI tomada por militares, los que llegan de comandantes de plaza, sobre todo en las fronteras, o en estados conflictivos como Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, son elementos del ejército mexicano, son militares que llegan con los cargos de comandantes, y en Tamaulipas se corrompen muy rápidamente, a tal grado que Osiel Cárdenas, el jefe en ese tiempo del Cártel del Golfo, pues los toma como guardaespaldas, como escoltas, como empleados. El primer contingente que Osiel toma para su escolta personal pertenecen a la desaparecida Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, FEAT, creo que era, y luego toma a
personal de la AFI, y finalmente, pues ellos, entre todos ellos, crean el grupo de los Zetas en el área de Matamoros y Reynosa, que luego se convierten en un dolor de cabeza para no solo el gobierno de Tamaulipas, sino también para el gobierno federal. Después brincamos al sexenio de Felipe Calderón, ya con una declaración en forma en contra del crimen organizado. Eso nos hizo creer. Desde aquellas fechas yo recuerdo que se hablaba de un pacto entre los principales grupos criminales, entre los principales líderes de los grupos criminales en todo el país. Y a finales del sexenio de Vicente Fox se hablaba que uno de los hijos de Marta Sagún era quien había intentado en un primer momento eh, acordar con los criminales hacer un pacto. Y al parecer no tuvo éxito, pero entonces Felipe Calderón no solo no intenta un pacto criminal, sino que toma un grupo preferencial y declara la guerra al resto de los grupos delictivos, incluyendo al Cártel del Golfo, a la familia michoacana, a los Arellano Félix y a otros grupos regionales que ya estaban empezando a cobrar fuerza. Me parece que en ese tiempo se hace pública la división y la confrontación entre el Cártel del Sinaloa y los Beltrán Leiva, y eso genera mucha violencia, tanta que nos llega a Tamaulipas, por medio de la Barbie y de otros actores criminales de ese momento. Pero también con Felipe Calderón, al menos en Tamaulipas, la embestida es muy fuerte y eso empieza a generar víctimas inocentes, civiles inocentes. Y el primer caso que documentamos nosotros es justamente el de dos niños, Martín y Brian Almanza Salazar, en junio del 2011, que van con su familia de Nuevo Laredo a Matamoros, y en el poblado de Ciudad Mier son víctimas del ejército, ¿no? Cuando cruzan un retén militar, le disparan, no por confusión, de manera directa, pero así lo demostramos. Y el caso es de trascendencia nacional e internacional y se empiezan a contabilizar ya como víctimas civiles. Luego les denominan de otra manera, el gobierno en un intento por justificar estas muertes arbitrarias. Y a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y más con Enrique Peña Nieto, pues las muertes de civiles en operativos del Ejército, de la Guardia, de la Secretaría Marina, pues son la constante, ¿no? Nosotros empezamos a documentar desde 2011 con Martín y Brian, luego en 2012 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales del Ejército, 2015 otra vez con Marina, 2016-17 con Sedena, 2018 con Marina otra vez, 47 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y aquí hago una pausa porque entre 2011 y 2018 la Marina y el Ejército se distribuyen en el país. Tengo entendido que 16 estados los va a vigilar Marina y 16 estados los va a vigilar Ejército. Y en algunos de los estados, sobre todo los más conflictivos, va a haber un operativo de manera conjunta, pero regularmente son operativos por separado. Ejército por un lado, Marina por el otro. De tal forma que en 2018, cuando en Nuevo Laredo desaparecen 47 personas, el ejército nunca intervino. El ejército dejó que operara a este grupo de operaciones especiales de la Marina que operara en Nuevo Laredo. 2020, nuevamente masacres con el ejército mexicano, que es cuando a mí se me espía en mi teléfono particular con el sistema Pegasus por unas ejecuciones extrajudiciales que documenté. Después viene 2021-2022. En el 2022, la Guardia Nacional ya operando en las calles. En Nuevo Laredo ocasiona la agresión a una mujer, madre de familia, en un video que fue muy claro.
una agresión muy directa, y luego en ese mismo año una familia que va en carretera también es víctima de Guardia Nacional. Ahí fallece una joven de 15 años con un producto de 8 meses de gestación. Fallece un adulto de 54 años y sobreviven cuando menos 4 personas más con heridas. Y en 2023, bueno, tenemos dos masacres muy fuertes que fueron de trascendencia nacional. En febrero, un grupo de jóvenes que están saliendo de un antro, están festejando uno de ellos que va a ser papá, y sin motivo alguno, personal del ejército mata a 5 jóvenes y 2 de ellos quedan sobrevivientes, uno grave y el otro nada más con afectación emocional. Y este año 2024, eh, al menos 3 civiles han muerto por elementos del ejército mexicano, 2 adultos y un menor. El caso más reciente justo es el de Armando Hernández Gallardo, 16 años, subempleado, estudiante de bachiller, y cuya denuncia, pues otra vez, por parte del Comité de Derechos Humanos, vuelve a poner en la agenda nacional las consecuencias de que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública, a pesar de cuando menos una década de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones sexuales, de tortura, desapariciones forzadas, y que no solamente no han aprendido la lección, sino que por el contrario, sus superiores siguen tolerando este tipo de acciones arbitrarias, de violaciones a los derechos humanos, porque pues llegamos a la conclusión, Alejandro Ignacio, de que la inseguridad, la violencia, es el mejor negocio de las Fuerzas Armadas. A ellos, en lo particular, no les conviene un Estado pacificado, una sociedad en paz, el repliegue de los criminales, no les conviene, porque cada año el presupuesto que destina el gobierno federal para las Fuerzas Armadas va aumentando. Y no aumentan un 5%, aumentan un 10, 15, 20, hasta 30%. Mientras que presupuestos como el de la educación y el de la salud, pues van disminuyendo. Por eso nosotros decimos que el tema de la violencia y de la inseguridad pública es el mejor negocio que ahorita está en manos de los militares. Este es uno de los escenarios. El otro escenario, perdón Nacho, el otro escenario es el que está fuera de Tamaulipas, ¿no? Yo he dicho que el hecho de que Tamaulipas hoy en día sea un estado violento, inseguro, con muy mala fama, demuestra que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha servido para mejorar las condiciones de vida de la población, no ha servido para garantizar la seguridad y la paz pública, pero sí ha servido para el saqueo de presupuesto de 2 décadas, un presupuesto al que no se le rinde cuentas a nadie, un presupuesto cuyo destinatario y beneficiario son generales, en lo particular y en lo institucional, y un presupuesto que si se empleara en otras áreas como turismo, carreteras, educación, salud, yo creo que Tamaulipas estaría hoy en uno de los mejores lugares si ese presupuesto que se ha destinado al área de seguridad pública se reubicara, se reasignara y se llevara más hacia las necesidades de la población. El presidente López Obrador ha dicho con toda claridad y lo ha repetido a través de su sexenio, o lo repitió a través de su sexenio, eh, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en masacres, en ejecuciones extrajudiciales, cuando alude a que esta política de mátenlos en caliente que instruyó el gobierno de Felipe Calderón ya no está vigente, pero al mismo tiempo Raimundo pues defiende férreamente a los elementos castrenses cuando han documentado, cuando se les ha documentado, y tú como nadie, este tipo
de acciones criminales. Hay una impunidad creciente, bueno, no creciente, que se mantiene, digamos, y que tiene en su jefe supremo, en este caso, o que es el presidente de la República, pues a uno de sus más grandes defensores, ¿no? Y en esta actitud negacionista de presidencia de la República, ¿qué es lo que puedes leer? Bueno, primero decirles que el discurso de López Obrador en los primeros 3 años o 4, yo creo 3 años, de que en su gobierno no se violaban los derechos humanos, de que en su gobierno no se permitían masacres, fue un discurso engañoso, porque siguieron desde el principio de su sexenio y a lo largo y casi por terminar está sucediendo. Ese discurso engañoso nosotros se lo tiramos justamente en febrero del 2023, cuando masacran a este grupo de jóvenes, ¿no? Que salen de un antro, que ya van para sus domicilios, y entonces se da la masacre con todas las agravantes, ¿no? De jóvenes que no agredieron, que no eran delincuentes, que su único error fue salir de madrugada de un antro y traer una camioneta del año, pero esa camioneta venía de Estados Unidos. El conductor era ciudadano americano, la había sacado un mes antes para su empresa y por lo tanto ese discurso engañoso terminó con ese afán de López Obrador decir que no eran iguales a otros sexenios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me queda muy claro hoy que López Obrador es un rehén de las Fuerzas Armadas, no es el comandante supremo. Si en alguna vez tuvimos un comandante supremo en las Fuerzas Armadas civil, hoy ya no existe esa comandancia suprema. No en este gobierno de López Obrador, donde les ha entregado todo, les ha entregado todo el país. Les ha entregado los aeropuertos, la construcción de bancos, la construcción del Tren Maya, la vigilancia de las aduanas, la vigilancia de los puertos marítimos. O sea, les ha entregado todo el país a las Fuerzas Armadas. En espacios que antes eran civiles, hoy están ocupados por militares. Por eso no hace un comandante, eso hace un subordinado ante el apetito voraz de poder de unas Fuerzas Armadas que, si bien es cierto, después del 68, la sociedad les presionó tanto que se tuvieron que replegar a sus cuarteles y quedarse ahí con su poder. Hoy en día son parte de la vida pública y no solamente mandan sobre el comandante supremo de papel que tenemos en la figura de López Obrador, sino que también han medido fuerzas, por ejemplo, con el Congreso Federal. Cuando han sido llamados a comparecer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se dan el lujo de no hacerlo. Se dan el lujo de acordar con los representantes de partidos y sobre todo con el partido en el poder, que es Morena, de comparecer ante comisiones y en privado. Pero también se han apoderado ahora del Poder Judicial, porque en el Poder Judicial, al menos en 2 juicios que empezamos en 2023 y que continuamos en este año, 2024, ocurrió en Nuevo Laredo, de esas masacres que les hablé, la de febrero y otra que ocurrió en mayo del 2023, los jueces federales han estado liberando a marinos y a soldados, a pesar de las evidencias, a pesar de cometer violaciones graves a los derechos humanos, delitos graves, delitos de lesa humanidad. Y estos jueces federales, que no suponemos que sean actos de corrupción, sino más bien actos de presión, que las Fuerzas Armadas están haciendo con el Poder Judicial. Por lo tanto,
sometido el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, poniendo condiciones en el Congreso Federal y ahora presionando el Poder Judicial, vamos hacia la dictadura perfecta, ¿eh? Vamos, si no es que ya la estamos viviendo, vamos a una dictadura que o nos lleva a una revolución o nos lleva a una movilización de la sociedad en los próximos 6 años. No aguantamos o no vamos a aguantar otro sexenio eh, saliendo a las calles y topándonos a un militar. O Oye, saliendo a las Raimundo, calles y teniendo que obedecer lo que los militares ordenen desde sus espacios de poder. Raimundo, te quiero preguntar, y yo creo que con esto yo cerraría por mi parte. Eh, Cuando tú has hecho esas denuncias junto con los familiares de las personas afectadas, ha habido campañas brutales en tu contra. ¿Qué es lo que pasa con otros promotores de derechos humanos? Pero en tu caso han sido, digamos, graves, porque incluso periódicos como Excelsior se han atrevido a publicar en portada informaciones falsas que pretenden implicarte a ti con el crimen organizado, que son parte de una estrategia para desacreditarte. Te quiero preguntar, por un lado eso, y ya nada más para cerrar, ¿cuál es tu expectativa respecto del tema con Claudia Sheinbaum? Bueno, la primera pregunta, usaste el término correcto, fue brutal, la criminalización, la persecución. Debo tener en la Fiscalía de Tamaulipas 2 o 3 carpetas de investigación abiertas. En la Fiscalía General de la República 2 o 3 carpetas de investigación abiertas. En la Fiscalía Militar igual. Es decir, siempre la amenaza está ahí de que te fabriquen delitos, de que te persigan, de que te frenes, porque ya con 25 años de experiencia, pues ya lo que nosotros decimos, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, saben que está sustentado, saben que hemos documentado cada caso lo más fiel y comprometidos posible. Y no les queda más que la diatriba, la criminalización, la amenaza, porque también ha sido amenazas muy fuertes, la presión. El espionaje de Pegasus no es cualquier cosa. El espionaje de Pegasus te ubican en tiempo real, tienen acceso a toda tu información personal, a tus contactos, a tus amistades, a tus redes sociales, a tus correos. Tienen contacto de tu agenda y de tu ubicación en tiempo real. Entonces, eso significa que en cualquier momento ellos o terceros pueden hacer contigo lo que quieran. Te pueden agredir, te pueden desaparecer, pueden agredir a tu familia, a tus colegas, a las víctimas. Ha pasado más con las víctimas que han tenido eh, la tragedia de sufrir desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales. Y muchas veces, me lo han dicho, lo primero que les dicen cuando presentan queja con nosotros es, no vayan con Raimundo Ramos. No es una persona confiable, es un criminal, los va a estafar, les va a quitar su dinero, etc. Intentan de alguna manera persuadirlos para que acudan a las comisiones estatal o nacional de los derechos humanos, instituciones que obviamente pues, están entregadas al sistema. Y en esta campaña, que ha sido muy fuerte, al final nos ha fortalecido porque gracias a la solidaridad de periodistas como ustedes, de medios de comunicación solidarios, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, es que 25 años después yo sigo vivo, ¿no? Yo sigo denunciando, sigo trabajando, sigo documentando, sigo acompañando a las víctimas y 25 años después, pues ahora sí que no saben qué hacer conmigo porque penalmente los tenemos
demandados, tanto Secretaría de Marina como Secretaría de la Defensa Nacional. La Organización de Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos, sigue puntualmente nuestro trabajo. Hay expedientes abiertos como defensor de derechos humanos. Y entonces, este tipo de trabajo de visibilización, el activismo, la permanencia en los medios de comunicación, de alguna manera ha servido para que yo pueda continuar haciendo mi trabajo con libertad, con prudencia, hay que decirlo, con fe, con mucha fe, pero también con riesgo, ¿no? Y eso está latente siempre. En cuanto a la próxima presidenta de México, ella va a llegar a un momento de crisis. Va a llegar un momento de crisis gubernamental en donde va a tener que decidir si continúa el modelo que le está heredando Andrés Manuel López Obrador, que es un país militarizado, que es un país donde las Fuerzas Armadas toman las decisiones, las grandes decisiones, o por el contrario, utiliza su condición de mujer, su género, el hecho que haya millones de mujeres por encima de los varones, es decir, que sea un número mayoritario, y que todo ese ejército de mujeres, de alguna manera, puedan salir a las calles, frenar la militarización, regresar a los militares a los cuarteles y tener un gobierno más civil, un gobierno totalmente civil. Me parece que eso tendría que ocurrir en la segunda mitad de su sexenio. La primera mitad, estoy seguro de que va a seguir influyendo López Obrador por encima de la presidenta. Y también depende mucho del gobierno de Estados Unidos, ahora que tiene una joya y un as bajo la manga en su poder, de qué tanto las Fuerzas Armadas deben seguir participando en tareas de seguridad pública o, por el contrario, irlas limitando al grado de que terminen como en tiempos de Vicente Fox, cuando se dedicaban única y exclusivamente a capacitar, a adiestrar a las corporaciones policíacas del orden civil. Esa es mi expectativa. No soy pesimista, intento ser optimista. El escenario es terrible, los tiempos son aciagos, pero no quiero ser pesimista. Creo, y lamentablemente lo repito cada fin de administración, creo que lo peor está pasando. Que así sea. Raimundo, te agradecemos mucho que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros y seguramente seguiremos en contacto. No es la primera vez, no será la primera vez. Un abrazo para ustedes dos, los aprecio mucho, les deseo el más grande de los éxitos y bueno, son temas que lastiman mucho a la sociedad, son temas que no se abren mucho a los medios de comunicación tradicionales, pero son temas que son reales, es la realidad que vivimos en el país y no los invito a Tamaulipas porque yo sé que no van a venir, pero... Falta y no de son los presupuesto. únicos. Nadie Falta quiere de venir a presupuesto. Tamaulipas, pero aquí son bienvenidos cuando gusten y muchas gracias por esta Bueno, entrevista. pues sabes que vas a ser casi nuestro padrino en este podcast. Un abrazo, amigos. Hasta la Un próxima. abrazo, chao.